Lo que ocurre es que se utiliza tanto el volumen de ventas como los activos de los negocios. Incluso aquí en el Comité de Salario, esos son los dos indicadores a partir de los cuales se definen micro, pequeña y mediana empresa, que también es un criterio diferente al que establece la ley. Lo que ocurre es que a nivel de investigaciones, la variable más objetiva y fácilmente cuantificable y verificable es el número de trabajadores. Entonces, estableciendo un patrón similar que nos permita identificar y que nos permita poder estimar el universo con mayor precisión, entonces estadísticamente utilizamos el número de trabajadores. Pero en otros países, por ejemplo, se combinan diferentes variables. El número de trabajadores conjuntamente con el volumen de ventas y también el valor de los activos. Aquí, por ejemplo, las diferentes instituciones gubernamentales usan diferentes criterios. No es el mismo criterio que utiliza el Comité de Salario que el que utiliza la Dirección de Impuestos Internos o que utiliza, por ejemplo, en este caso, la ley PYME, que debería ser PROMIPYME, que ejecute las acciones que implementa esa ley. Pero ya, ¿y qué es lo que define la nueva ley sobre las pequeñas, sobre la PYME, te decía, ¿no? ¿Cómo lo define? O sea, ¿qué elemento toma en consideración? El número de trabajadores principalmente. Sí, de 1 a 15 trabajadores es una microempresa y de 16 trabajadores a 60 es una pequeña empresa. A partir de 60 establece el criterio de mediana y de gran empresa. Pero que no, ese criterio no tiene una posibilidad de comparar con otros países. Entonces sería oportuno hacer una revisión. Aparte de este tema de las fronteras para determinar si yo soy una micro, una pequeña empresa, ¿cómo compara el universo de las pymes de República Dominicana con los países de la región? Por ejemplo, si queremos comparar con los países centroamericanos por el tema del DR-CAFTA, ¿son realidades muy similares, son problemas similares, son oportunidades diferentes? ¿Cómo comparan? Son diferentes factores los que influyen. Por ejemplo, nosotros tenemos una mayor cantidad de empresas que los demás países de Centroamérica, porque el dominicano tiene un alto sentido de la empresarialidad. Y eso es un aspecto importantísimo. Incluso eso nos diferencia incluso de países muchísimo más grandes que nosotros, también de Sudamérica. O sea, que es un factor muy positivo. Es un factor muy positivo. Aquí hay un gran empuje empresarial de manera innata, de manera cultural, y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Cualquier persona que uno le pregunta que si preferiría un segundo empleo o abrir su propio negocio, toma la opción de abrir su propio negocio. Eso es parte, incluso yo diría que es el sueño dominicano. Eso está en el pensamiento de todo empleado, o sea, siempre está pensando en dar ese paso, salir de la condición de empleado a la condición de empresario, aunque sea comenzando desde abajo. Sí. Y otro elemento que ayuda a eso es el tema del desempleo, o sea, cuando la gente está en una situación de desempleo y tiene la necesidad de buscar recursos para mantener la familia y cubrir sus gastos, se inventa cualquier cosa, cualquier iniciativa la toma en ausencia de una oportunidad de empleo. Entonces en una esquina de su casa, en cualquier sitio, monta un tallercito o un negocito para fines de venta y ahí comienza a desarrollarse esa microempresa, ¿no? Sí, eso nosotros lo hemos estudiado ampliamente. Por ejemplo, en los periodos donde hay una mayor reducción del crecimiento económico o no hay crecimiento económico, lo que tiende el sector de la microempresa es hacer un gran colchón que recibe a todos aquellos que se están cayendo del sector formal, que en la mayoría de los casos se ve reflejada en las cifras o en las estadísticas oficiales en un incremento del empleo informal. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y por el contrario, en los periodos donde hay un mayor crecimiento económico, las empresas que ya están existentes tienen una mayor robustez, expanden el empleo y entonces cierran muchas microempresas, muchos negocios de subsistencia, porque esa gente se incorpora a un empleo formal. Es un indicador muy positivo, porque si usted se pone a pensar, una persona desempleada tiene varias opciones. O se dedica a hacer una pequeña empresa, una microempresa, se dedica a la delincuencia o coge una yola para irse a otro país a tratar de buscar la oportunidad que tal vez no encuentra en el medio nacional, pero lo que uno ve es que la mayoría de la gente busca la forma de crearse un medio de producción en ausencia de una oportunidad en una empresa formal, y entonces eso va generando, porque comienzan pequeños, luego van agrandando los negocios, van haciendo cada vez y se van convirtiendo en empresarios, pequeños empresarios,
Cuando usted lo viene a ver, ya tienen realmente un volumen de actividades importante y con eso resuelven problemas familiares, problemas de los relacionados y contribuyen también a la generación de riqueza a nivel nacional. Por supuesto, si nosotros elimináramos del panorama todo lo que son las microempresas que absorben a toda esa masa desempleada, la presión social sería muchísimo más fuerte. Entonces, que la un que amortiguador actualmente... muy importante de la paz social. Por supuesto que sí. Por supuesto que Vamos sí. a una pausa, retornamos en breve. Bien, estamos de regreso en su agenda económica. Nos acompaña Marina Ortiz, que es directora de investigación de Fondo Micro. Con ella estamos pasando revista a un sector que vale la pena revisitar por su importancia, no solamente económica, sino también en la parte social. Yo creo que es muy importante, que es el sector de las pymes. Marina, yo me imagino que el papel de la mujer en las pymes es especialmente importante. Y yo recuerdo algunas investigaciones que estaban mostrando que producto de la misma de cómo ha ido evolucionando la sociedad, cada vez más la mujer es también jefe de hogar, y una forma de poder no solamente subsistir, sino poder seguir avanzando en la sociedad es creando un negocio. ¿Cuál es la importancia de la mujer en las pymes? Mira, tiene una importancia vital, empezando porque realmente las pymes o las microempresas han sido el vehículo a partir del cual ellas se han podido más fácilmente insertar al mercado laboral. Continúan jugando un rol importante a nivel de la vida doméstica, familiar, pero también generan la posibilidad de obtener más recursos, ingresos a su presupuesto personal. Más aún es importante cuando, tal como tú señalas, tienen un rol de cabeza de familia, de jefe de familia, y entonces ahí tiene la responsabilidad mayoritaria de esa generación de recursos. En años anteriores veíamos que alrededor del 48, 49 y en algunos casos incluso el 52% de los negocios eran de mujeres. Entonces ahí veíamos la importancia que tienen. Pero también es digno de señalar que la mujer a nivel financiero es mejor pagadora que el hombre. Y la mujer incluso asume el proyecto de una manera más tímida, pero de una manera más constante. Entonces no es tan fácil a una mujer salirse de un sector para empezar otro. Inicia un negocio y va paso a paso creciendo con él. Muchas veces no vemos las mujeres como propietarias de negocios en pequeña o en mediana empresa, porque en la misma medida en que el negocio va creciendo, ya se incorporan nuevos miembros de la familia como parte de toda la estructura de un negocio familiar y no un negocio individual de mujeres. Pero el rol de la mujer es fundamental. Incluso en estos tiempos de crisis económica, la mujer es que tiene muchas veces más inventiva, más capacidad de generar ideas nuevas, innovativas, incluso cuando áreas tan importantes como alimentos y bebidas siguen siendo la prioridad en el presupuesto familiar, pues los negocios de mujeres pueden captar es parte de ese presupuesto para poder también devengar ella algunos ingresos para su propia familia. Y alguien dijo comer es primero, ¿verdad? Comer es primero. Aparte de los negocios de comida, que son obviamente una parte, vamos a decir, muy rápida de poder armar un negocio, dentro del universo de las pymes, ¿cuáles son los rubros principales? ¿Cuáles son el tipo de actividades que más ustedes están notando en sus investigaciones? Mira, el punto estrella efectivamente se lo llevan los colmados, pulperías, ventorrillos, pequeñas bodegas. Eso es la actividad principal. Estamos hablando de que alrededor de 66.000 negocios estaban dedicados a ese tipo de actividad. Después de ellos, los salones de belleza. Los salones de belleza siguen siendo parte de la cultura dominicana muy arraigada y siguen siendo un negocio bueno. Luego de eso tenemos las bancas, el juego de lotería, la gente apostando a la esperanza de salir de la pobreza es uno de los negocios también que tiene mayor cantidad de... ¿Es el tercer rubro? El tercer rubro, sí, bancas, billetes, apuestas, gallos, todo lo que tiene que ver, rifas, juegos de azar en general. Y luego entonces dentro del renglón manufacturero tienes lo que es la producción de alimentos y bebidas, y el sector, por ejemplo, de muebles también es un sector que tiene, y textiles de una manera un poco más tímida, pero son las actividades más